Pasan las diapositivas. Sí, todo bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre medicina transfusional. Es uno de los temas que también involucra el sílabus para quinto año. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de medicina transfusional, o lo que antes conocíamos como banco de sangre, nos referimos a una especialidad médica multidisciplinaria que se encarga de qué? De la apropiada selección y utilización de los componentes y derivados de la sangre. Apropiada selección y utilización de los componentes y derivados de la sangre. Nosotros sabemos que la sangre, nosotros podemos utilizarla como un elemento terapéutico, ¿no es cierto? Para la atención de algunas deficiencias de algunos de los componentes que puede haber en nuestro organismo. Entonces, esta especialidad también se trata o se encarga de la adecuada obtención de sangre o componentes de la sangre para el tratamiento o prevención de las enfermedades. Entonces, como decía, estábamos hablando de una especialidad médica, es una carrera de la salud, donde están involucradas varias especialidades, ¿no? Tenemos médicos de la especialidad de patología clínica, médicos de la especialidad de hematología, profesional tecnólogo médico, profesional biólogo, técnicos de laboratorio, asistentes sociales, personal administrativo y personal de apoyo. O sea, todos estos trabajan en equipo ¿para qué? Para buscar una adecuada selección y utilización de los componentes de la sangre, ¿no? ¿Para qué? Para curar enfermedades. El término banco de sangre hoy en día viene siendo reemplazado por el de medicina transfusional, porque cuando nosotros hablábamos de banco, más o menos imaginémonos en nuestra cabeza que es un banco, ¿no? Es un lugar, un banco convencional, un banco donde hay dinero, nosotros podemos depositar el dinero y de ahí podemos tomarlo, ¿no? Podemos prestarnos el dinero en algún momento cuando lo necesitemos. Y esto, obviamente, tenemos que devolverlo, ¿no? O podemos tener nuestro dinero ahí almacenado. Ya, este término banco de sangre hoy en día está siendo reemplazado por el de medicina transfusional, ya que medicina transfusional no solamente nos sirve para como un banco de sangre, ¿no? Para hacer un depósito y entregar sangre cuando se necesite, sino para recalcar su papel progresivo en el cuidado del paciente y en la evolución clínica del paciente, ¿no? Entonces, en este servicio también se aplican procedimientos terapéuticos, no solamente el hecho de extraer sangre, analizarla, fraccionarla y tenerla lista para cuando pueda ser utilizada, sino también se hacen procedimientos terapéuticos como, por ejemplo, recambios plasmáticos, ¿no? Para el tratamiento de algunas patologías como, por ejemplo, Guillain-Barré, ¿no? En el Guillain-Barré, ¿qué sucede? Al paciente que tiene Guillain-Barré le cambian el plasma, ¿no? Le sacan el plasma que teóricamente tiene los anticuerpos y le reemplazan por uno nuevo, ¿no? Y así una serie de patologías. Entonces, para que nosotros tengamos este elemento, que es la sangre, o sus partes, para utilizarlo como un arsenal terapéutico, tenemos que saber que es una transfusión sanguínea, ¿no? Porque nosotros, ¿cómo vamos a aplicar este arsenal terapéutico? A través de una transfusión de sangre o de una parte de la sangre, ¿no? Entonces, la transfusión de sangre o transfusión sanguínea es un procedimiento médico terapéutico que tiene como única finalidad corregir la deficiencia de un componente específico de la sangre. En lo que respecta a la capacidad de transporte de oxígeno, si es que el organismo así lo necesita, entonces lo que vamos a reponer es componente eritrocitario o glóbulos rojos. Si nosotros tenemos una deficiencia relacionada con la función hemostática, entonces lo que podríamos reponer que sería plaquetas o factores de la coagulación, que también están en la sangre. Muy bien. Y para conseguir la materia prima, el insumo, que es la sangre, entonces tenemos que hablar de donación de sangre, ¿no?
porque es la única forma conocida hasta el momento de obtener sangre o un componente de la sangre. La sangre o sus componentes, casi todos, aún no se pueden fabricar, ¿cierto? No podemos ir a la farmacia o no podemos ir a una botica y pedir, ¿no? Entonces, la única fábrica de sangre hasta ahora es el ser humano. Entonces, para esto, el ser humano tiene que donar esta sangre, ¿no? Entonces, la donación de sangre es un acto voluntario, es un acto no remunerado, en nuestro país es no remunerado, cuyo destino es cubrir una necesidad terapéutica. Esta donación de sangre se va a regir por una serie de principios médicos y éticos que están plasmados ya en disposiciones legales con el único fin de garantizar un producto sanguíneo seguro. Entonces, ¿para qué sirve la sangre? Para salvar vidas, ¿no es cierto? Entonces, donar sangre es un compromiso que nosotros debemos llevar en nuestra misma sangre, ¿no? Porque, ¿para qué nos estamos formando? ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Salvar vidas. Y eso lo podemos lograr también a través de la donación de sangre. Entonces, para donar sangre, toda persona candidata a donante, antes de ser considerada como apta para este procedimiento de donación, es evaluada previamente, identificándola plenamente con una entrevista personal y una evaluación física completa. Lo que nosotros hacemos, ¿no? Una historia clínica. ¿Eh? Identificamos al paciente, en este caso al donante, le hacemos la anamnesis, o sea, le hacemos una entrevista personal, que esta anamnesis está dirigida ¿a qué? A captar factores de riesgo, que pueden ser para la misma persona que va a donar o factores de riesgo para la persona que va a recibir el componente sanguíneo. Y además de ello, vamos a corroborar a través de una evaluación física completa que la persona que va a donar esté en condiciones óptimas para realizar este procedimiento y que este procedimiento no va a acarrear daños en su salud, ni tampoco va a ser un factor de riesgo para la persona que va a recibir esta sangre. Todo esto, como les decía, esto lo hacemos ¿para qué? Para captar factores de riesgo tanto para el donante como para el receptor. ¿Qué tipo de donación de sangre tenemos en nuestro medio? Existen tres tipos de donación de sangre. Uno, la primera es la donación por reposición. Reponer, ¿no es cierto? Entonces acá, en este tipo de donación, el paciente va a devolver por medio de sus familiares o de sus amigos las unidades de sangre que le fueron transfundidas durante el proceso de hospitalización. Esta es la donación más frecuente en nuestro medio, ¿no? Ejemplo, una persona está manejando su moto y sufre un accidente. Tiene una hemorragia interna y la hemoglobina está bajando. Entonces, ¿qué necesitamos? Reponerle el componente eritrocitario, ¿no? Glóbulos rojos. Entonces, llega la emergencia, los médicos evalúan esta situación que necesita que se le transfunda sangre, en este caso paquete globular. Entonces, el banco de sangre, ¿qué hace? Les presta, ¿no? Le presta al paciente sangre y una vez que pase el evento agudo, el paciente a través de sus amigos o familiares va a devolver o va a reponer las unidades de sangre que le fueron prestadas y que fueron utilizadas durante su proceso de enfermedad. Esta, como dice, es la donación más frecuente en nuestro medio. El segundo tipo de donación es la donación por predepósito, una donación anticipada, ¿no? Entonces, el paciente acá va a hacer un depósito anticipado de las unidades de sangre que pudiera necesitar durante o después de una operación. Entonces, esta fundamentalmente está ¿qué? Dirigida a los actos quirúrgicos electivos, ¿no? Cirugías programadas. También este tipo de donación por predepósito es útil para la obtención de grupos sanguíneos raros. Y un tipo especial de donación por predepósito es la donación autóloga.
Esta donación autóloga, que la vamos a mencionar más adelante, es un tipo de donación especial en la que uno mismo cumple el rol de donante y de receptor. O sea, uno mismo dona para sí mismo. Yo voy, tengo buen nivel de hemoglobina, me van a hacer un procedimiento quirúrgico, me van a operar y dono sangre para mí mismo, ¿no? Esa es la donación autóloga. Esta es la mejor, porque obviamente no involucra ningún riesgo, no ningún tipo de riesgo, porque lo mismo que yo tengo en mi interior, lo mismo va a ingresar. En cambio, cuando hay donaciones de otras personas, siempre involucra un riesgo, ¿no es cierto? Porque no hay un producto 100% seguro, ¿ya? Podría pasarse, que es raro, algún agente infeccioso, o por ejemplo, podría provocarse cuando nosotros recibimos un tejido extraño, porque la sangre es un tejido, entonces nos podemos inmunizar, ¿no? Podemos inmunizar. En este caso, no. En la donación autóloga no sucede esto, ¿no? Porque nuestra misma sangre ingresa a nuestro organismo. Y el tercer tipo de donación de sangre es la donación voluntaria o altruista. Como su nombre lo dice, acá las personas van a donar sangre de manera desinteresada para el prójimo que lo pudiera necesitar, sin ningún condicionamiento. Este tipo de donación es la menos frecuente en nuestro medio, pero es la mejor, es la donación ideal, es considerada la donación ideal, ¿no? Ya sabemos que las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar el estado de salud de muchas personas, pero muchos pacientes que las necesitan hoy en día no llegan a acceder a tiempo oportuno a transfusiones seguras. Es importante que nosotros tengamos conciencia que la necesidad de una transfusión de sangre puede surgir en cualquier momento para cualquier persona, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Y el hecho de que no haya sangre disponible para efectuar una transfusión es causa de muerte y de sufrimiento para muchos pacientes. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? Donar sangre salva vidas, ¿no? Y eso es, nosotros, una de las formas de enseñar es predicar con el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la situación real de la captación de unidades de sangre? Cada año en el mundo se recogen 108 millones de unidades de sangre. Miren ustedes, a 108 millones de unidades de sangre. Pero de estas 108 millones de unidades de sangre, el 50% se dan en países de altos ingresos, ¿ya? Y que estos países solo representan el 15% de la población mundial. Y el otro 50% está destinado ¿a qué? A el 85% de la población del planeta. Entonces, vemos que hay una desproporción de este insumo, ¿no es cierto? ¿Y por qué se capta más o se hace más donaciones en estos países de altos ingresos, ¿no? Porque esas personas en esos países tienen otra cultura de donación. Ellos han tomado conciencia de que es importante donar sangre, que la sangre va a salvar vidas de muchas personas, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la realidad en nuestro país? Es peor aún, creo. Miren ustedes, en nuestro país nosotros necesitamos unas 600.000 unidades de sangre por año y solo se llega a recolectar la tercera parte, o sea, unas 200.000. ¿Qué quiere decir? Que las dos terceras partes quedan desatendidas. ¿Ya? Si nosotros necesitamos 600.000 y solo logramos captar 200.000, entonces hay 400.000 unidades que se requieren, pero que no se pueden brindar, ¿no es cierto? Entonces esto va a generar, como ya lo había mencionado anteriormente, muerte y sufrimiento en muchos pacientes. En cambio, si nosotros tenemos
una buena base estable de donantes regulares, voluntarios y no remunerados, porque así son las condiciones de nuestro país, esto nos va a permitir garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre, la misma que no está contaminada, porque los donantes regulares, voluntarios y no remunerados son el grupo de donantes más seguros, puesto que esto ya está bien demostrado, que son los que tienen la menor prevalencia de infecciones transmisibles por la sangre. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Entonces, toda persona que va a ser donante de sangre, como ya hemos comentado, debe reunir una serie de requisitos, los cuales tienen la finalidad primordial de garantizar la integridad y seguridad de las personas, tanto para la persona que va a donar sangre como para la persona que va a recibir la sangre o los componentes sanguíneos. Entonces, este candidato a donante de sangre pasa por una evaluación estandarizada según normatividad nacional vigente, registrándose toda la información en una ficha o historia preestablecida. Entonces, como ya había dicho, hay que identificar al paciente en primer lugar, ¿no es cierto? Identificación plena con su DNI original y vigente. Esto tiene que estar registrado en un sistema que está interconectado y, por ejemplo, ¿no? Tú donas hoy día y no puedes ir a donar la otra semana a otro lugar porque ya está interconectado. La edad para donar sangre, la edad idónea, es entre 18 y 55 años. Ya, esa es la edad que se ha estandarizado acá en nuestro país. No quiere decir que una persona de 17 años no pueda donar. Podría donar, o una persona de 58 años puede donar, pero esto tiene que ser evaluado y aceptado por el responsable del banco de sangre, ¿no? Estamos hablando del médico responsable de banco de sangre. Respecto a la evaluación física, la persona que va a donar sangre tiene que tener un peso mínimo de 50 kilos. Su talla tiene que estar en relación al peso, o sea, la talla mínima para donar sangre tiene que ser 1,50 m. La presión arterial tiene que tener una presión arterial sistólica menor de 180 y una presión arterial diastólica menor de 100 milímetros de mercurio. El pulso debe ser rítmico, regular y la frecuencia cardíaca debe estar entre 50 a 100 pulsaciones por minuto. O sea, tiene que ser una persona sana, o sea, no tiene que tener hipertensión, hipotensión, arritmias, etc. para poder donar sangre. Respecto a el nivel de hematocrito o el nivel de hemoglobina mínimo para donar sangre, ¿no? El hematocrito mínimo es de 41% para varones y 38% para mujeres y máximo 51% para ambos grupos. ¿Qué es el hematocrito? Solo para recordar, ustedes ya lo han hecho, ¿no? El hematocrito es la proporción de glóbulos rojos que hay en el total de la sangre, ¿no? O sea, cuánto del total, del 100%, cuánto le corresponde a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, mínimo 41% para varones y 38% para mujeres, máximo 51% para ambos grupos. Expresado de otra manera, o sea, digamos cuánto de hemoglobina, porque así era antes, ¿no? Se controlaba con el hematocrito. Ahora, el nivel de hemoglobina mínimo para mujeres, 13 gramos por ciento y para varones 13,5. Ahora, ¿qué grupo sanguíneo se prefiere? Se prefiere que donen grupo O positivo por dos situaciones, ¿no? En nuestro país. Uno, por ser el tipo de sangre más común en nuestra población. El 85% de la población peruana es de grupo O positivo.
Y además, este tipo de sangre O positivo tiene una particularidad especial. Se comporta como el donador universal, que quiere decir que en la membrana del eritrocito no se expresan ni antígenos A, ni antígenos B, ni los dos juntos, ¿no? Ni AB, ¿ya? Por lo que puede ser donado a cualquier persona. Por eso se le llama como el donador universal. O sea, puede ser recibido por cualquier persona. Es compatible con todos los demás grupos sanguíneos. En realidad, el verdadero grupo o el verdadero donante universal a ojo cerrado es el O negativo. Si ustedes están frente a una emergencia, no saben qué grupo es el paciente y necesitan administrarle sangre, así sea ciegas, a cualquier persona póngale O negativo. Ese es el verdadero donante universal. Entonces, respecto a la elaboración de la historia clínica y la parte de la anamnesis, nosotros investigamos, es importante investigar los antecedentes, ¿no? Estos antecedentes se investigan sobre la base de un cuestionario que trata de detectar factores de riesgo para el candidato a donar, por ejemplo, si es promiscuo sexual, si tiene promiscuidad sexual, si ha consumido drogas, si ha tenido conductas parasociales, si está cursando con enfermedades anteriores, enfermedades actuales, si es portador de alguna enfermedad de transmisión por la sangre, si ha tenido relaciones sexuales con personas diagnosticadas con VIH, hepatitis B, hepatitis C, si ha tenido conductas sexuales de riesgo, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. También se averigua si está sano, ¿no? Actualmente si está sano o si está tomando medicamentos. Muy bien. Entonces, la persona que ya llega a donar sangre, ¿ya? Que ya llega a donar sangre, que ha pasado por toda esta evaluación, ¿no? Su identificación, cumple con el peso, con la talla, con el nivel de hematocrito o hemoglobina, ha pasado el examen físico, tiene buena presión, un pulso, tiene todo, ¿no? Entonces pasa a donar la sangre. Entonces, una vez que se dona la sangre, todas estas unidades de sangre captadas pasan por una serie de procesos y estudios analíticos antes de ser consideradas como aptas para ser transfundidas, como lo vamos a detallar a continuación. Entonces, toda unidad de sangre que ingresa al banco de sangre va a ser separada por medios físicos, o sea, por procesos de centrifugación. En sus componentes básicos, como son, por ejemplo, ¿no? Concentrado de Matías o paquete globular, concentrado de plaquetas simples y componentes plasmáticos, que puede ser, por ejemplo, plasma fresco congelado y crío precipitado. Este procedimiento se debe realizar dentro de las 6 primeras horas de haber extraído la sangre para sacarle el máximo provecho de todos los componentes de la sangre, ¿no? Todos los componentes plasmáticos. ¿Qué estudio se les hace a las unidades que entran a banco de sangre? En primer lugar, se les va a hacer un estudio inmunohematológico. Este estudio inmunohematológico tiene la finalidad de ¿qué? De detectar en la sangre del donante anticuerpos irregulares. Llamamos anticuerpos irregulares a aquellos anticuerpos que normalmente no deberíamos encontrar en la sangre de cualquier persona y van a estar presentes cuando esta persona ha sido estimulada previamente con antígenos extraños, como en los casos de embarazos o transfusiones sanguíneas previas. Esto se va a dar por la exposición a antígenos eritrocitarios extraños, ¿no? De otras personas. Entonces, si una mujer ha estado embarazada o una persona ha recibido sangre, o sea, transfusión de sangre previa, y eso ha motivado
que su organismo reaccione y produzca anticuerpos irregulares, entonces esta sangre no va a ser útil para transfundirla en otra persona. Estos anticuerpos irregulares podrían ser causa de reacciones transfusionales en el paciente que reciba dicha unidad de sangre, por lo que es aconsejable no usar estos hemocomponentes que se evidencie la presencia de estos anticuerpos irregulares. Eso es uno de los estudios que se hace. El segundo grupo de estudios es el estudio inmunoserológico. También se le conoce con el nombre de tamizaje. Y el objetivo de hacer este tamizaje es detectar la presencia de antígenos o anticuerpos, que son marcadores infecciosos, ¿ya? Que puedan estar en la sangre del donante, ¿no? Estos marcadores infecciosos están relacionados a las infecciones hemotransmisibles. ¿Y cuáles son? Son 7 pruebas obligatorias. La primera prueba es el VIH unidoso. Segunda prueba, la hepatitis B, que se divide en 2 pruebas, ¿no? El antígeno de superficie, que nos va a indicar si el paciente o el donante está cursando con una hepatitis B aguda. Para eso te sirve el antígeno de superficie. Y el otro marcador es el anticore total, el anticuerpo anticore total, que nos indica el anticuerpo anticore total que si esta persona ha tenido contacto con el virus de la hepatitis B, digamos, en tiempos antiguos, ¿no? Y ha sobrellevado o ha sobrepasado la infección. Hasta ahí ya van 3 pruebas. Cuarta prueba, la hepatitis C. Quinta prueba, el HTLV 1 y 2, que es el virus linfotrófico humano que causa la paraparesia espástica tropical y también se produce por transfusión o se contagia por transfusión de sangre. Hasta ahí ya van 5 pruebas. Sexta prueba, la búsqueda de Trypanosoma cruzi, que nos causa la enfermedad de Chagas. Y séptima prueba, la búsqueda de Treponema pallidum, que nos causa la sífilis. Todas estas 7 pruebas son obligatorias en nuestro país. En otros países pueden incluir estas y otras pruebas adicionales, como por ejemplo citomegalovirus, etc. Entonces, todo hemocomponente que presente reactividad o una reacción indeterminada para alguno de estos 7 marcadores va a ser considerada como no apta para su uso. Y de no presentar reactividad a los marcadores infecciosos, así como la ausencia de anticuerpos irregulares, esta unidad de sangre, con todos los componentes que ha podido generarse, va a ser calificada como apta, siendo debidamente registrada, etiquetada y almacenada, para posteriormente usarla clínicamente. Caso contrario, si presenta anticuerpos irregulares o ha salido algún marcador infeccioso positivo o, digamos, dudoso, indeterminado, como nosotros le llamamos en el laboratorio, entonces es considerada como no apta y va a ser eliminada siguiendo las normas de bioseguridad, ¿no es cierto? Primero autoclavando la unidad de sangre y después vamos a pasarla a incineración. ¿Qué componentes sanguíneos tenemos, ¿no?, en nuestro organismo? La sangre total es la unidad de sangre tal cual como es captada, así como sale de nuestra vena, ¿no? Cuando nosotros extraemos sangre, las vamos a recolectar en bolsas cuádruples. ¿Por qué en bolsas cuádruples? Porque de ahí vamos a ir pasando a cada bolsa y vamos a ir generando los diferentes componentes sanguíneos. ¿Ya? Entonces la sangre total es tal cual es captada sin haber sido fraccionada previamente, ¿no? Tiene un volumen, esta bolsa tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Pero de estos 500 centímetros cúbicos, acá hay que considerar que dentro de la bolsa hay 70 centímetros cúbicos de anticoagulante. Entonces, por lo que cuando una persona dona sangre,
no llega a donar 500 centímetros, ¿no? Llega a donar máximo 430 centímetros cúbicos de sangre. Esta sangre, una vez obtenida, se va a conservar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Y dependiendo del anticoagulante que hayamos utilizado o que contenga la bolsa cuádruple, puede llegar a ser utilizada o puede tener un periodo de vigencia hasta 42 días luego de haber sido extraído. Como por ejemplo cuando se usa este anticoagulante que es el CPD-Adsol. Entonces, a partir de una unidad de sangre total, así como la obtenemos, nosotros podemos obtener los siguientes hemocomponentes, ¿no? Por ejemplo, de ahí podemos obtener paquete globular, por un lado. Por otro lado, podemos sacar el concentrado de plaquetas. Por otro lado, podemos sacar el plasma fresco congelado. Y de ese plasma fresco congelado, finalmente, podríamos sacar el crío precipitado. O sea, hasta estos 4 componentes podríamos obtener. Cuando entra una unidad de sangre al banco de sangre, inmediatamente es fraccionada, o sea, es separada en estos componentes que les acabo de mencionar, ¿no? Paquete globular, concentrado de plaquetas, plasma o crío precipitado. Pero si nosotros quisiéramos, ¿no?, por alguna circunstancia muy especial, tener sangre total, entonces podríamos otra vez reconstituir, ¿no? Hay un componente que se llama sangre total reconstituida. Es la unidad de sangre de 450 centímetros cúbicos que resulta de la unión de una unidad de paquete globular más un volumen correspondiente de plasma fresco congelado, que pueden ser procedentes no necesariamente del mismo paciente. Este componente, una vez reconstituido, debe ser utilizado dentro de las primeras 24 horas de su preparación. Caso contrario, debemos eliminarlo. Muy bien, ahora vamos a hablar de los componentes sanguíneos que nosotros usualmente tenemos disponibles en los bancos de sangre. Porque como yo les digo, sangre total ya no hay, ¿no? A bien entra la sangre al banco de sangre, es fraccionada. ¿En qué? En paquete globular, plaquetas, plasma fresco o crío precipitado. ¿Qué es el paquete globular? Es el concentrado de hematíes que resulta de retirar la mayor parte del plasma de la sangre. O sea, por un lado se retiran los glóbulos rojos y va a quedar el plasma, ¿cierto? Este componente tiene un volumen de 200 a 250 centímetros cúbicos, tiene un hematocrito entre 60 y 70%, tiene una concentración de hemoglobina entre 50 y 60 gramos por decilitro y tiene una concentración de hierro de 250 miligramos. ¿Cuál es su característica? Que posee la misma capacidad transportadora de oxígeno que la sangre total, pero en menor volumen. Entonces acá tenemos los paquetes globulares, ¿no? El más conocido, el más utilizado es el O positivo, que además, como les había dicho, se comporta como donante universal. El siguiente hemocomponente es el concentrado de plaquetas. Es el hemocomponente que resulta de extraer de la sangre total, por un lado, la masa eritrocitaria o los glóbulos rojos. Por otro lado, el plasma, así como los leucocitos, quedando solamente las plaquetas, ¿no? Contiene de 5.5 por 10 a la 10 plaquetas en un volumen que viene entre 30 a 50 centímetros cúbicos. Este concentrado de plaquetas o estas células, las plaquetas, es el único hemocomponente que se conserva a temperatura ambiente y en agitación constante, ya que la plaqueta tiene la capacidad de ¿qué? De agregarse entre sí. Y tiene un tiempo de vigencia máximo de 5 días. Es un componente que tiene que estar en agitación, en rotación constante, que puede llegar a tener hasta 50 centímetros cúbicos, de 30 hasta 50,
Tiene un tiempo de vida de 5 días y tiene que estar en rotación o agitación constante porque si no se pueden agregar las plaquetas. El siguiente hemocomponente es el plasma fresco congelado. Es el plasma extraído de la sangre total, el cual lo vamos a congelar y lo vamos a guardar entre -18 hasta -30 grados centígrados. Tiene un volumen similar al del paquete globular, ¿no? Entre 200 a 250 centímetros cúbicos y congelado hasta -30 puede durar hasta un año, ¿no? Congelado. ¿Qué tiene este hemocomponente? Tiene grasa, tiene carbohidratos, agua, tiene minerales, proteínas como la albúmina y también tiene proteínas como los factores de la coagulación, siempre y cuando sea procesado dentro de las 6 primeras horas de haber sido obtenida la sangre, ¿no? Entonces tenemos los diferentes plasmas frescos congelados, así se llama, ¿no? Plasma fresco congelado. Se tiene que conservar congelado. Y para ser transfundido se tiene que descongelar en un baño María, ponerlo a temperatura de 37 grados y recién así se puede transfundir al paciente. El siguiente hemocomponente y último, digamos, es el crioprecipitado. ¿Qué es el crioprecipitado? Es un concentrado de proteínas de alto peso molecular que se obtienen del plasma fresco congelado. Habíamos dicho que tenía el plasma fresco congelado, tenía albúmina y tenía los factores de la coagulación. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Del plasma fresco congelado vamos a sacar los factores de la coagulación por procesos de descongelación y resuspensión, ¿ya? Entonces, este componente sanguíneo contiene factor 1, que es el fibrinógeno, entre 150 a 300 miligramos de fibrinógeno por unidad. Factor von Willebrand, factor 8, de 80 a 100. Sabemos que el factor von Willebrand está unido al factor 8, ¿no? Entre 80 y 120 unidades por unidad. Factor 13, entre 50 a 60 unidades por bolsita o por unidad. Y la fibronectina. Este hemocomponente, que solo va a contener los factores de la coagulación, tiene un volumen de 15 a 20 centímetros. ¿Cuáles son las bondades de este crioprecipitado? Posee las mismas características de conservación y duración del plasma, o sea, puede durar hasta un año a -30 grados centígrados. ¿Ya? Es importante resaltar que de una unidad de sangre total, solo vamos a obtener o una unidad de plasma frío congelado o una unidad de crioprecipitado, no ambos al mismo tiempo. Pues como ya se mencionó, el crioprecipitado se obtiene a partir del plasma fresco congelado, ¿no? Tenemos el plasma congelado y le retiramos los factores de la coagulación por procedimientos físicos, quedando de ello solo lo que conocemos como plasma residual, que básicamente no tiene mayor utilidad clínica. Pero si es necesario utilizarlo, se puede utilizar, ¿no? Porque ya sabemos que tiene agua, grasas, proteínas, ¿no? Tiene albúmina, etcétera, etcétera. Indicaciones terapéuticas de la sangre total, ¿no? Como decía, hoy en día ya la sangre total prácticamente ya no se utiliza, ¿no? Y si necesitamos utilizarla, tendríamos que obtener sangre total reconstituida, ¿no? Juntar paquete globular más plasma fresco congelado. Actualmente la sangre total tiene una indicación y uso muy restringido, considerándose su administración en situaciones muy críticas, ¿no? Como por ejemplo un shock hipovolémico severo, con pérdidas iguales o mayores al 80% del volumen sanguíneo total. O cuando la persona tenga una hipovolemia por sangrado agudo que supere el 30% del volumen sanguíneo total. O cuando persisten los síntomas tras el tratamiento con expansores plasmáticos. Indicaciones terapéuticas de la sangre total permiten la restauración del volumen, la restauración de la capacidad de transporte de oxígeno y la restauración de la función hemostática en caso de que se transfunda sangre fresca de menos de 24 horas de haber sido extraída. Entonces, por esas cosas de la vida, vamos a tener, pues tenemos sangre total que todavía no la hemos fraccionado y tenemos esta urgencia, sí podríamos utilizarla. ¿Y qué nos va a devolver? Volumen, capacidad de transporte de oxígeno
y las funciones hemostáticas, ¿no? Porque tenemos plaquetas, tenemos las proteínas de la coagulación. ¿A cómo se calcula? En adultos, a 8 mililitros por kilo de peso corporal. Hablamos de transfusión masiva cuando sobrepasamos el volumen total del paciente o la volemia total del paciente en un lapso de 24 horas. O también hablamos de transfusión masiva cuando reemplazamos el 50% de la volemia total, pero en solo 3 horas. O cuando transfundimos más de 20 unidades de paquete globular en un paciente adulto. Muy bien, el siguiente hemocomponente, ya los que normalmente utilizamos en la práctica médica, el paquete globular, ya sabíamos que era un concentrado de hematíes, ¿no es cierto? Que le habíamos retirado del plasma. El paquete globular nos proporciona un incremento de la masa eritrocitaria, además de la relativa expansión del volumen plasmático. Está indicado en pacientes que tienen anemia, que requiere una restauración de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Dosis, ¿cómo vamos a calcular cuántos paquetes globulares le vamos a indicar a nuestro paciente? Esto va a depender del nivel de hemoglobina que nosotros deseamos alcanzar. En general, se aconseja la menor cantidad posible hasta llegar hasta los 10 gramos por ciento de hemoglobina. ¿Cómo se administra? En adultos y en niños mayores de 4 años, a razón de 3 mililitros por kilo de peso corporal, con una velocidad de infusión entre 30 a 60 gotas por minuto. Y a este goteo el tiempo de infusión va a demorar entre 3 a 4 horas máximo. En neonatos se calcula de 10 a 15 mililitros por kilo de peso por día. ¿Cuál es la respuesta terapéutica esperada cuando nosotros utilizamos paquete globular? Una unidad de paquete globular en un adulto, más o menos de 70 kilos, nos va a incrementar la hemoglobina en Arequipa entre 1 máximo hasta 1.5 gramos por ciento y el hematocrito entre 3 a 4 gramos por ciento, ¿no? En un paciente de 70 kilos. Y en un neonato se espera un incremento de la hemoglobina entre 3 a 4 gramos por ciento. ¿Cuándo debemos hacer el control post-transfusional, ¿no? Para ver cómo ha ido nuestra transfusión de sangre. El control post-transfusional de hemoglobina debe ser realizado mínimo después de las 6 horas de haber terminado la transfusión de sangre. En forma ideal, a las 12 horas, ¿no? Para que se distribuya bien los volúmenes. ¿En qué circunstancias vamos a indicar paquete globular, ¿no? En los casos de una anemia aguda hemorrágica o cuando el volumen de sangre perdido sea superior a 1 litro, a 1000 mililitros, o sea superior al 20-25% del volumen sanguíneo total. Y que además el paciente tenga manifestaciones clínicas de hipoxia o de hipovolemia. Importante considerar que la oxigenación tisular en un adulto saludable está garantizada con una hemoglobina de hasta 7 gramos por ciento. ¿En qué otras circunstancias vamos a indicar paquete globular? En los casos de anemias crónicas. ¿Pero en qué circunstancias crónicas? Cuando fracasa el tratamiento específico y el paciente aún presenta una hemoglobina de 8 gramos por ciento. Si el paciente tiene entre 8 y 10 gramos por ciento, entonces vamos a valorar el estado cardiopulmonar o el riesgo de enfermedad isquémica cerebral del paciente para proceder a la transfusión. ¿En qué otras circunstancias vamos a indicar paquete globular? Casos quirúrgicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cirugía programada, si el valor de la hemoglobina preoperatoria es menor de 8 gramos por ciento o el hematocrito está menor de 25, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que para entrar a la sala de operaciones, de acuerdo al protocolo, lo normal es que te digan, el paciente entra a sala siempre y cuando tenga 10 gramos de hemoglobina. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene 6 o 7 gramos, entonces ya sabes que tienes que indicarle unas 2 o 3 unidades antes de que ingreses a las operaciones para llegar a ese nivel de 10 como mínimo.
También se va a indicar paquete globular cuando la anemia no tenga tratamiento específico y la intervención quirúrgica no pueda ser pospuesta. Y también se va a indicar paquete globular en los casos de que vamos a operar a un paciente y que esta cirugía conlleve a un sangrado profuso, ¿no? Entonces, por precaución, ¿no? Siguiente hemocomponente es el concentrado de plaquetas. El concentrado de plaquetas nos proporciona un incremento de la masa de plaquetas en pacientes que tienen plaquetopenia o trombocitopenia, así como en aquellos pacientes que tengan alteraciones funcionales de las plaquetas. ¿Cómo se calcula las plaquetas? En adultos, a una unidad por cada 10 kilos de peso corporal o 4 unidades por metro cuadrado de superficie corporal del paciente. Yo creo que más fácil es una unidad por cada 10 kilos de peso. Si no nos acordamos, un pool de 5 a 7 unidades de plaquetas son suficientes en casos de hemorragia. ¿Ya? ¿Cómo se administra? A una infusión de 125 a 225 gotas por minuto. Y la transfusión de las plaquetas, más o menos, hemos dicho que la plaqueta tiene un volumen de 30 a 50 centímetros, va a durar más o menos 20 minutos por unidad. En neonatos, en recién nacidos a término, ¿no? A razón de 20 mililitros por kilo de peso corporal. En recién nacidos a pretérmino, 10 mililitros por kilo de peso corporal. Y se va a dar en una infusión de 1 a 5 mililitros por minuto. Igual, ¿no? O sea, el goteo se va a calcular para que pase más o menos en 20 minutos. ¿Cuál es el efecto terapéutico esperado? Cada unidad de concentrado de plaquetas nos va a incrementar la masa plaquetaria entre 7.000 a 10.000 en un paciente de 70 kilos. Obviamente este efecto va a ser menor cuando los pacientes son refractarios a las plaquetas. Hablamos de refractario cuando ya este paciente ha sido transfundido previamente y ha generado anticuerpos, ¿no? Entonces van a destruir las plaquetas que van ingresando. El control de recuento de plaquetas post-transfusional debe ser entre 10 y 60 minutos posteriores a la misma, ¿no? O sea, en forma ideal, una hora. Después, a una hora después de haber terminado la transfusión de plaquetas, debemos hacer el control. Anoche hemos tenido un caso muy peculiar que primera vez yo he visto en mi vida. Nos ha entrado a la noche un paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática severa, con un recuento de plaquetas que ni se imaginan. ¿Cuántos creen ustedes que entró el paciente con plaquetas? Recontra comprobado por equipo, por verificado, etcétera, etcétera. ¿A alguien se le ocurre lanzar una cifra? Anoche hemos tenido un paciente con 1.000 plaquetas. Y obviamente nos han puesto los pelos de punta para todititos, ¿no? Me han llamado como a las 11 de la noche, doctor, ahí este paciente tiene un antecedente de una púrpura trombocitopénica idiopática severa, está con 1.000 plaquetas. Le hemos puesto 12 unidades de plaquetas. Se supone que en 12, más o menos, son como 120.000 plaquetas. Hoy día le han hecho un control a las 6 de la mañana. Las transfusiones habrán terminado, pues han traído las plaquetas, etcétera, habrán terminado 12 de la mañana. El control le han hecho a las 6 de la mañana y solo había llegado a 10.000 plaquetas. Otra vez hemos tenido que meterle otro pool ahora al mediodía, ¿no? Y obviamente con los otros tratamientos que va haciendo el hematólogo, ¿no? Que va coadyuvando, pero nosotros somos el soporte ahí, pues, ¿no? Imagínense que si ese paciente hubiera sangrado en el cerebro, todas esas cosas, ya no estaríamos contando eso. Todavía el paciente está ahí luchándola. Pero es primera vez, yo he visto pacientes con 7.000 plaquetas, con 6.000, pero de 1.000 es primera vez que yo veo en mi vida, jóvenes. Y así es, pues, así es. Siguiente hemocomponente, plasma fresco congelado.
Como ya habíamos dicho, el plasma fresco congelado se obtiene de la sangre total a la que se le ha retirado, por un lado, las plaquetas y por otro lado, los glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace este plasma precongelado? ¿Qué tiene? Habíamos dicho que tenía albúmina y tenía factores de la coagulación. Entonces, cuando tú tengas un paciente en emergencia y no sabes, tiene problemas en la coagulación y no sabes cuál es la causa, entonces puedes utilizar este hemocomponente, ¿no? Porque tiene todos los factores de la coagulación. Restaura la función hemostática en caso de déficit de algún o algunos factores de la coagulación. Sus indicaciones son semejantes tanto para pacientes adultos como para pacientes recién nacidos. Dosis de plasma fresco congelado en adultos de 10 a 15 mililitros por kilo de peso corporal en los casos de coagulopatías, y en los casos de hemorragia aguda vamos a duplicar la dosis de 15 a 30 mililitros por kilo de peso corporal. En general, algo así como las plaquetas, ¿no? Una unidad por cada 10 kilos de peso corporal. Se administra una infusión de 125 a 175 gotas por minuto y el plasma fresco tiene un volumen de 250 centímetros más o menos, entonces tenemos que calcular para que pase entre 3 a 4 horas. Tampoco es conveniente, digamos, pasarle a chorro, ¿no? Porque podemos generar problemas en los pacientes. Dosis en neonatos de 10 a 15 mililitros por kilo de peso en coagulopatías y de 15 a 20 mililitros por kilo de peso en hemorragia aguda, a una infusión de 1 a 2 mililitros por minuto. Igual, ¿no? La transfusión debe ser en aproximadamente 3 a 4 horas. ¿Cuál es el efecto terapéutico esperado? La recuperación de la actividad de los factores del o de los factores de la coagulación en hasta un 25% como mínimo. Y el control se va a hacer a la hora posterior de la transfusión. Crioprecipitado. Ya había dicho que el crioprecipitado se obtenía de dónde? Del plasma fresco congelado. ¿Qué hacíamos del plasma fresco congelado? Le sacábamos, le extraíamos los factores de la coagulación. El crioprecipitado aporta un grupo específico de factores de la coagulación, como son factor 8, factor von Willebrand, factor 13, fibrinógeno, que es el factor 1, y la fibronectina. ¿Cómo se calcula? En adultos, igual que el anterior, una unidad por cada 10 kilos de peso por día, ¿no? Y en el caso de hipofibrinogénemia, o sea, que el paciente no fabrique fibrinógeno, la dosis la vamos a duplicar. Una unidad por cada 5 kilos de peso corporal. Normalmente son suficientes entre 6 a 10 unidades de crioprecipitado. A una infusión de 125 a 175 gotas por minuto, hemos dicho que el crioprecipitado tiene un volumen de 20 centímetros y la infusión de una bolsita de crioprecipitado debe durar más o menos unos 20 minutos. En neonatos, la dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso corporal por día. En una infusión de 1 a 10 gotas o 1 a 10 mililitros por minuto, ¿no? Y generalmente, igual, ¿no? 20 minutos por unidad. ¿Cuál es el efecto terapéutico esperado? Es la recuperación de la actividad del factor 8 en un 25% y el incremento del fibrinógeno más o menos va a ser de 100 miligramos por ciento por cada unidad transfundida. Y el control también lo debemos hacer a la hora después de haber hecho la transfusión de sangre. Transfusión autóloga. Les había mencionado algo, ¿no? Que este es un tipo de transfusión por predepósito. ¿Recuerdan el segundo tipo de transfusión sanguínea? La transfusión autóloga, llamada también autotransfusión, es la transfusión de sangre o derivados de la sangre, cualquiera de estos hemocomponentes, que provienen del mismo paciente,
que tiene la condición de donante y receptor. Este procedimiento se realiza previa evaluación y autorización del médico tratante en coordinación con el médico de banco de sangre. ¿Hasta cuántas unidades podríamos obtener? Hasta 3 unidades, ¿ya? Obviamente las 3 unidades no las vamos a sacar de golpe, ¿no? Esta semana sacamos una, a la siguiente semana esperamos otro tiempo, mínimo 7 días, obtenemos otra unidad de sangre y después obtenemos otra unidad de sangre, ¿ya? Eh, Cuando nosotros donamos sangre, es importante que lo sepan, el volumen, ¿no? Que hemos dicho, ¿cuánto donamos? 430 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? El volumen lo vamos a recuperar en 6 horas, volumen. Y el nivel de hemoglobina lo vamos a recuperar en una semana. Ya, por convención, se ha dicho que los varones máximo pueden donar hasta 4 veces por año y las mujeres hasta 3 veces por año, porque tienen menos hemoglobina que los varones. Entonces, como les decía, en este tipo de transfusión autóloga, uno tiene la condición de donante y receptor. Y es el componente más seguro, ¿no? Porque es lo mismo que nosotros tenemos en nuestro organismo, va a ingresar a nuestro propio organismo. O sea, no nos va a generar aloinmunización u otro tipo de riesgo absoluto. Plasma convaleciente. ¿Recuerdan ustedes en el COVID, en la época del COVID, ¿no? Había pacientes que, ustedes saben que el manejo del COVID fue pues muy incierto, ¿no? Porque era una enfermedad nueva, no sabíamos cómo manejarla, cómo tratarla. Pero ¿qué vieron? ¿No? De que había pacientes que ingresaban a la UCI y algunos de ellos se recuperaban, ¿no es cierto? Se recuperaban gracias a que estos pacientes, su organismo había respondido bien, perdón, y habían generado anticuerpos contra el COVID, ¿no? Neutralizaban algunas partes. Entonces, se les ideó que al paciente que había sobrevivido al COVID le teníamos que extraer su plasma y de ahí lo usábamos como un elemento terapéutico para otros pacientes con COVID, ¿no? Porque acá se supone que estaban los anticuerpos. Entonces se les convocaba al paciente al banco de sangre, se le conectaba a una unidad de aféresis, a una máquina de aféresis, y en este caso hay máquinas que por un lado le sacas la sangre, acá la preparan, acá va extrayendo el plasma y el resto de componentes se le va devolviendo al paciente, ¿no? Y de acá se le sacaba más o menos entre 500 a 600 centímetros y eso podía servir con diferentes. Entonces, también, solo para recalcarles que, por ejemplo, con estos procedimientos de aféresis, nosotros podemos tener aféresis por plaquetas, ¿no? Que vienen más o menos a una unidad, así como esta bolsita que estamos viendo acá. Si fuera de plaquetas, viene a ser el equivalente de 6 a 7 unidades de plaquetas simples, ¿ya? Se puede tener aféresis de glóbulos rojos, se puede tener aféresis de plasma, ¿no? Como en este caso, que es aféresis de plasma, y que en este caso, este plasma era especial porque tenía los anticuerpos contra el COVID y se utilizaba en otro paciente. Y comenzó a dar buenos resultados. Muy bien, chicos, no nos olvidemos que donar sangre es un acto de amor, es un acto que salva vidas. Muy bien, esa era la última. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto que hemos conversado el día de hoy.